Hoy es lunes 12 de diciembre del 2022. Para nosotros ya la lección número 13, tercer cuatrimestre 2022 del CCNA 3, de Routing and Switching, donde, versión 7%, 7.02, donde estamos en este momento atendiendo una duda de configuración de un compañero, Gabriel Gutiérrez, y estoy tratando acá de ponerla en esquema, ¿verdad? Para que nos quede claro cuál es la duda, que tiene que ver un poco, por lo que entiendo, simulación. Y entonces, vamos a ver si no me equivoco. Y entonces, existe algo que se llama Internet, pero que no, bueno, no está claramente así, digamos. Esa es la conexión, digamos, pero Ajá, el enlace sería internet. Bueno, tal vez creo yo que podríamos tirarlo como que internet toca aquí, ¿verdad? Pone de ajá, yo, esa yo lo que manera. hice fue que en vez de poner un cloud, que la verdad se podía, por simplicidad lo que hice fue que escogí, y ahí puse una red, pero con direcciones públicas, ¿verdad? Entonces le puse la 209.16.45.0 Ujú. para simular que esa estaba en internet. Sí, aquí son IP públicas, aquí sería IP privada Ajá, y aquí sería IP privada, ujú. correcto, de redes diferentes. Entonces aquí tenemos red Entonces, privada uno, red privada 2 con direccionamiento privado cada una de ellas. Y aquí está Internet con direccionamiento público. Ujú. ajá. Entonces, Ajá, mientras hacía, o sea, pruebas de ping para verificar conectividad en la red privada uno, todo el mundo se puede hablar con todo el mundo, no sí, hay problema. todo es conocido en este entorno aquí adentro. Ajá. Y bueno, los routers que están con un pie en un lado y en el otro, bueno, tienen un pad, ¿verdad? Yo les configuré el pad, pero cuando me fijé que si podía hacer de los dispositivos de la red privada uno fueran a acceder al servidor, el ping me fallaba. Y revisando la tabla de enrutamiento, lo que me di cuenta es que el ping llega al pad del router perimetral y pasa a la interfaz de la otra red privada, pero se queda solo en la interfaz de internet, porque el router perimetral de la red privada uno no conoce esa red privada 2 donde está el servidor. Digamos, él solo conoce hasta la interfaz de internet que tiene el otro router, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí fue donde dije, ok, hay varias formas de hacer que ese router aprenda esa otra red, pero me surgió la duda porque no sé si son buenas prácticas agarrar y decir, ok, voy a agregarlo y lo voy a formar parte del OSPF en el área que ya lo tengo para que me pase la base de datos, o si más bien sería mejor simplemente hacerle como una ruta estática, ¿verdad? Que yo le diga, hey, va, a través de esa interfaz usted va a llegar a la red que está buscando. Ujú. Entonces, en la práctica, no sé qué sea mejor. Sí, la pregunta suya efectivamente tiene que ver con cómo hago yo para simular algo que está afuera, ¿verdad? Y eso es parte de los objetivos, digamos, que tenía este caso de estudio al poner problemas muy generales porque lo hacen a uno cuestionarse cosas, reflexionar y uno aprende mucho cuando uno se cuestiona cosas, ¿verdad? Eso es importante. Inclusive uno aprende mucho, aunque a veces no tenga una respuesta súper clara, ¿verdad? Pero solo el hecho de cuestionarse cosas a uno lo hace abrir la mente. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos un gap grande, digamos, una brecha grande de conocimiento que no ataca el CCNA, es propio del CCNP y tiene que ver con el direccionamiento público y el enrutamiento público de las redes en los cores de alta velocidad. Eso es el vacío que tenemos nosotros. Existe un protocolo, digamos, el más popular, bueno, existen varios protocolos, que son los protocolos EGP, Exterior Gateway Route, EGRP, Exterior Gateway Routing Protocol.
Y dentro de esos, el más popular es uno que se llama BGP. BGP es un protocolo que es para enrutar toda esta parte pública. Eso en algún momento creo que por ahí se pone como el nombre, pero no se ve en versiones anteriores. Decían cómo configurarlo y todo, pero no tenía mucho valor en realidad. Y tiene que ver con el enrutamiento hacia afuera. Primero, en la vida real, nunca, digamos, o bueno, tal vez nunca es una palabra muy extrema, pero en la vida real no se suele enrutar nada hacia afuera. Simplemente llegamos a un punto donde tenemos el enrutador de borde o de frontera, que él es el gateway para lo que está dentro, y él a su vez suele tener su propio gateway, que es algo pues del proveedor de servicios y demás, ¿verdad? Generalmente no se tira solo, ¿verdad? Si yo soy una empresa, difícilmente es una empresa que tenga conectividad full a Internet, en el sentido directa, ¿verdad? O conectividad directa a Internet. Prácticamente siempre es a través de un proveedor de servicios. Entonces, usualmente, digamos, si yo estoy en mi red, pues sí, yo soy aquí el gateway de todo mundo, ¿verdad? Dentro de mi red. Entonces, soy el gateway, recibo todas las solicitudes de salida. Él usualmente se va a conectar a otro enrutador y aquí existe todo un direccionamiento público, digamos, de Internet para poder llegar a donde hay que llegar, ¿verdad? No es tan complicado, pero bueno, es un direccionamiento diferente y eso no lo hemos visto. Pero desde ese punto de vista, una de las cosas que hay que tener clara es que usualmente, como las opciones a Internet, digamos, son tan amplias, el direccionamiento y el sistema, la red interna aquí, en este caso red privada uno, no ve absolutamente nada, por lo menos no formalmente, digamos, de lo que hay hacia afuera. ¿Por qué? Porque las opciones son miles. Más si yo quería aquí simular Internet, ¿verdad? Imagínense hoy en día que ustedes, que, no sé, les dicen, qué sé yo, existe, bueno, un compañero hoy me habló de un teléfono que él está usando, que es un teléfono chino ahí, pero que dice que es muy bueno y que sale mucho más barato que teléfonos de otras marcas ahí. Y entonces me dice, métete a esta página, ¿verdad? Entonces yo llegué, me metí a una página ahí, entonces que estaba buscando un servidor, ¿verdad? Eso, mi red no tenía ni idea de quién es eso, ¿verdad? Se echó a andar todo un proceso de búsqueda a través de un protocolo, ¿verdad? BGP, yo pongo ahí, ¿verdad? El dato, nadie conocía que era lo interno, llega este al gateway, el gateway tiene a su vez su propio gateway, que es un servidor del ISP, que se encarga de listar cómo encontrar, y ahí existen diferencias, digamos, de lo que hemos visto, cómo encontrar una dirección en Internet a la cual nunca ha accedido. Entonces, como nunca ha accedido, digamos, si fuera este el caso, esto, lo que está aquí, nunca se incorpora al conocimiento de la red privada web. Nunca. Pueden haber casos específicos, ¿verdad? Pueden haber casos específicos donde a veces yo alguna red sí, porque es de la misma organización o tengo alguna actividad particular, pero no suele ser así. Entonces, desde ese punto de vista, no hay que preocuparse, digamos, por lo menos ahorita, por lo menos no excesivamente, de cómo se hace eso, porque bueno, habría que entender el BGP para tener el panorama completo, ¿verdad? Como dirían los gringos, the big picture de todo lo que está ocurriendo. Entonces, esa parte no la tenemos. A nivel de simulación, sí sería un error, tal vez, no un error grave, digamos, pero no sería lo más realista incluir a este servidor dentro del protocolo, por ejemplo, del OSPF. No sería realista meter esta red dentro del OSPF. ¿Por qué? Porque eso no suele ocurrir. Lo mejor es simular ahí con direccionamiento estático, que es como una excepción, ¿verdad? Es el direccionamiento estático. Uno va a ver la entrada de direccionamiento estático que manda al servidor y el servidor pues también necesitará probablemente un direccionamiento estático hacia afuera o por lo menos el gateway, ¿verdad? O sea, por lo menos que su gateway sea este servidor y este enrute.
Ujú. Pero sí necesitamos un direccionamiento estático. Así, de esta manera, es lo mejor, hacer una simulación de ese tipo. Tan solo para simular, mejor con una entrada estática. ¿Por qué la entrada estática? Porque la entrada estática yo la controlo muy bien, porque como uno la pone, ¿verdad? Uno muy fácil la puede como quitar, ¿verdad? Por lo menos no quitar de verdad, sino quitar del análisis. Si uno la pone en el protocolo de enrutamiento, pues el protocolo toma decisiones y eventualmente hasta podría causar algún conflicto con alguna otra dirección. Entonces es mejor simular con una dirección estática. Ujú. Ah, ok, ok. No, más bien, Sí. buenísimo. Muchas gracias por la aclaración, porque sí, sí tenía la dudilla por ahí. Ujú. Sí, sí, eso es una duda súper razonable. Pero sí, digamos, ahí lo que pasa es que efectivamente no tenemos el conocimiento de lo que ocurre ya, digamos, cuando hablamos a nivel de Internet, ¿verdad? De cómo hacerlo. Y sí, bueno, muchas veces uno tal vez quiere y lo pone dentro del RIP. En algunos casos podría ser que algunas porciones de algo de Internet uno lo tome ahí, ¿verdad? Pero no va a ser lo común. Lo común es salir simplemente con Gateway, ¿verdad? Pero ahí no tenemos la parte de BGP a este punto. Ujú. ¿Alguna Ok, otra? ok. Ajá, Más bien, muchas gracias. no, con mucho gusto, pura vida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Eso era pertinente, digamos, para este caso de estudio. Ahora, si alguien no lo hizo así, pues tampoco es pecado mortal, ¿verdad? Porque eh, no era algo que veíamos, pero a mí me interesaba, bueno, que lo pensaran un poquito. ¿Ok? Este, no hay más dudas. Bueno, si no hay más dudas, entonces procedemos a exponer. Entonces, bueno, yo quería que expusieran todos, pero este, ahí, por lo que entiendo, creo que son dos grupos los que van a exponer. Hay uno que si tuvo algún percance con la exposición, los demás sí están listos. A mí me interesa que compartamos esa parte. Entonces, yo creo que podemos proceder. La idea de la exposición no es que sea una exposición así larguísima, ¿verdad? Unos 10 minutos está muy bien. Eh, no sé qué grupo quisiera exponer primero, que diga, que dé el paso al frente, diga, lo exponemos nosotros. Yo sé que algunos me dijeron que estaban incompletos los trabajos, sin embargo, es que no hay más, ¿verdad? Y hay que hacerlo hoy. Y sí me interesa que se presenten, ¿verdad? Obviamente, pues tal vez si no está completo, tal vez le faltará algo, pero por lo menos nos da pie a ver las soluciones que hicieron algunos compañeros. Entonces, no sé, les escucho. Nadie quiere la nota de exposición. Que la exposición es un 25%, es un montón, una cuarta parte de la nota. Vamos a ver. El grupo de Brando, Dylan, Esteban, están por acá, Brando, no veo. Ok, pasemos por el grupo. Gabriel les escribió ahí democráticamente, pero sí, más bien suena más voluntariamente. Entonces, yo creo que podemos proceder, Gabriel. ¿Quién dice yo? Bueno,
Sí, sí, tomamos silencio positivo. Si no se manifestaron, si no dijeron bueno o malo, suponemos ahí. Entonces empiezan ustedes. Ok, Isaac. Ok, genial. Ahí está listo para que puedan compartir. Y nosotros andamos ahí como una PPT rapidona, entonces Ujú. a ver si ya nos deja compartir pantalla. No sé si se está viendo. Sí, Vamos a ver. ahí me estaba viendo a mí mismo. Ah, ok, ok, ok. Ahí sí se ve como la Ahí, presentación. ahí se ve la presentación, sí. Si la maximiza ahí. Ah, buenísimo. Dino, ahí como para empezar, nosotros vamos a comentarles de forma rápida que es la solución que por lo menos entre todos fuimos planteando para cada una de las redes. De ahí estamos, por eso son los nombres de los compañeros que estuvimos trabajando en el proyecto. Y La va, Sorry, no, perdón, ¿puedes ponerla en pantalla completa? sí, correcto, sí, claro, claro. maximizarla. Está ahí en modo Perdón, de es que se edición. me atraviesa el inglés. Está, Ahí, o Y F5. abajito a la izquierda, ahí va. Esa misma. ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, Listo, ahí se ve sorry perfecto. ahí. Es la mala costumbre, siempre se me olvida poner la pantalla completa. Como les comentaba ahí rápidamente, como lo más o menos de hasta donde hemos llegado, que en realidad fue casi todo. Ahí está listado los compañeros que hemos participado en el proyecto, como mencionaba. Entonces, a modo de introducción, creo que todos en realidad conocemos bastante bien el problema de diseñar prácticamente las redes de las sucursales de una empresa que necesitan comunicarlas a través de Internet y que al parecer los ingenieros de redes que estuvieron anteriormente no se pusieron muy de acuerdo. Entonces, en vez de tratar de hacer todo de cero, dijimos, ok, aprovechemos lo que tenemos y hagamos el mejor esfuerzo, ¿verdad? Para conectar las sucursales. Entonces, entre eso se suponía que teníamos que estudiar los diferentes protocolos, ¿verdad? RIP2, OSPF Multiárea 2 y IGRP2 también, ¿verdad? Con sus diferentes topologías y particularidades. Entonces, para la solución propuesta, traemos como un resumencito de las diferentes redes que estuvimos haciendo por ahí. Entonces, más bien, si no me equivoco, la red de luz, tal vez Leonardo pueda tomar la iniciativa por ahí que nos ayudó más por ese lado en cuanto a esa red. Gabriel, no estoy seguro si la Red Luz era la que nos estaba ayudando Mac. Yo Era tengo la de como, Mac, sorry. creo. Sí, Entonces me Ajá, Gabriel, si dale. confundí. querés, si querés yo la presento o la presentas vos. No, dale vos, Mac. Todo Ok. bien. Bueno, buenas noches, no, buenas tardes. He estado un poco enfermillo, entonces vamos a ver cómo me sale esto, pero sí, se plantea el caso de que un grupo de ingenieros puedan tener acceso a computadoras de compañeros y para trabajo en equipo. Entonces, se podría llegar a pensar que efectivamente un grupo de computadoras necesita tener acceso a Internet, a un servidor web, pero otro grupo de computadoras más bien se necesita para que los ingenieros puedan compartir documentos entre ellos, puedan puedan crear protocolos FTP para comunicarse, para poder transferir archivos, entre otros propósitos. La topología que se utiliza en este caso es la topología de anillo. Sin embargo, hubiera sido preferible haber implementado una topología de malla parcial. Esto con el objetivo de que si algún router fallara, poder tener otro de soporte. Con respecto a la lista de control de acceso, bueno, vamos a permitir que los clientes superiores, que son las redes que tienen acceso a los servidores, que tienen acceso al servidor web, pues sí, tengan el permiso para. Y los clientes inferiores solo pueden acceder a clientes dentro de la red, como ya había mencionado. Y la NAT se limita solo al router que conecta la red pública con la red privada. Y a continuación, si pueden pasar la diapositiva.
A continuación, discúlpenos la calidad de la imagen, pero desde NetACAD, este es como el PNG que podemos sacar. Esa es la topología que estamos proponiendo. Al final ustedes ven la red privada, la red pública, un router que es que utiliza PAT dinámico. Esto con el objetivo de poder simplificar un poco el asunto del direccionamiento IP de los diferentes hosts. Y sí, tenemos un servidor y pues la red pública. Y efectivamente es eso. Eso es por mi lado de la red luz. Ok, entonces ahí eso sería por el lado de la red que, si no me equivoco, era el protocolo de RIP 2. Entonces, más bien, podemos pasarnos ahora sí, sorry ahí por el enredo que hice antes, con la red de EIGRP, con Leonardo. Ok, sí, pero ya. Bueno, ahí me escuchan bien, profe, sí. Sí, perfectamente. Ok, listo. Se me escondió el botón de silenciar. Adelante. Ok, bueno, bueno, con el titulito le pusimos nada más red protocolo IGRP. Básicamente se utilizó este protocolo para anunciar todas las redes. Con respecto a las ACLs, fue más que todo para denegar, digamos, la red LAN. Digamos, en la topología se tiene como un anillito, ¿verdad? Central, donde monté los routers para el IGRP primario, digamos. Eh, Luego, con los demás routers que implementé, pensaba montar algunas estáticas, pero tuve algunos problemas para terminar de anunciar los hosts finales. Entonces terminé montando IGRP para todos los routers. Creo que monté como 5 o 6 al final. Y con respecto a la salida de internet, pues se simuló con poder asignar un puerto, ¿verdad? Para cada petición de la red LAN. Básicamente hacer la traducción de las privadas hacia los servicios públicos, ¿verdad? En internet. Y se hizo solamente para la red LAN, porque las demás redes eran para servidores. Entonces no se le configuró, digamos, el ACL para que tuviese el direccionamiento privado de esos servidores. Bajas ahí una, Gabriel, por favor. Que básicamente esta fue la topología que diseñé. Entonces, en la parte central, el circulito verde, fue donde monté como esa especie de anillo. En realidad la topología casi que quedó como un poco mixta, más que todo pensando en dónde podía colocar el router para digamos, el punto a punto, ¿verdad? El VPN para conectar con las demás redes. Como les comentaba, anuncié toda la red mediante IGRP, básicamente compartir el conocimiento de cada red individual para todos los routers. El que está en color turquesa es la red LAN 192.168.100, raya 24. Hay una red de servidor arriba que lo dejé como un servidor aislado con alguna documentación de pronto más importante. Para ese servidor no se tenía acceso para la red LAN. Entonces, en este que dice router EIGRP1, que sería el que está a la izquierda en el circulito verde, fue donde monté las ACL para denegar el acceso a la red LAN, que sería la de la parte turquesa. Em, Al principio yo había olvidado que cuando montaba la ACL tenía que poner los permit. Entonces se me estaba denegando toda la red porque solamente había puesto el deny para la red LAN. Entonces lo que hice fue agregar un permit para la red de los servidores y poder agregarle el ACE, digamos, para denegar la red LAN. Eso fue después como de hora y media que me acuerdo, ¿verdad? Luego, vamos a ver la red que está a la derecha, como en color magenta, es donde se montó la salida de internet. Algo que comentaba Gabriel al principio, que era también la duda de cómo conectar el router que iba a estar borde, ¿verdad? Entre red privada, digamos, y red pública. Y yo al final esa salida de internet, digamos, ese router donde monté el PAT, sí lo anuncié por el mismo IGRP. Lo que pasa es que con las ACLs hice la negación para que la red de internet, digamos, no pudiera entrar a los servidores ni a la red LAN. Bueno, a la red LAN sí, perdón. Esa fue como la manera que encontré para bloquear que Internet no pudiera acceder a los servidores al haber anunciado todo por el protocolo IGRP, porque no monté la estática. Vamos a ver qué más. No, creo que no. Los servidores sí tenían para comunicarse entre ellos, porque fue el permit que le apliqué. ¿Puedes bajar una, Gabriel, porfa?
Ajá, básicamente, bueno, lo que era la documentación de la parte escrita, se elaboró como esa especie de tabla donde anuncié cada uno de los equipos para cada red, el direccionamiento y las interfaces que se aplicaron. Ese fue un pequeño screenshot porque era muy grande, ¿verdad? Por todos los dispositivos. Entonces apliqué este pequeño screenshot por acá. Bajas otra, porfa, Gabriel. Este es un pequeño showroom de cómo se configuró para el NatPat. Básicamente se hizo, ¿cómo se llama? Una ACL para poder permitir todo el rango de la red LAN, que era la 168.100/24. Una pregunta, ¿a qué se refiere con NatPat? O sea, ¿es un pad, Eh, es un NAT sí, bueno, o lo cómo es puse la más a nivel separación? de título, pero es un PAT. Ujú, Sí, es un pad. es un PAT. Ajá. Ok. Sí, lo puse más a nivel de título, pero básicamente toda la red LAN, pues cada vez que se haga una solicitud, se le va a asignar un número de puerto diferente. Entonces, cada vez que, por ejemplo, bueno, y se aplicó para cualquier protocolo. Entonces, cuando yo lo probaba, por ejemplo, con los ICMPs, yo podía ver en el router con el Show IP NAT Translations, donde cada solicitud se le asignaba un puerto distinto, ¿verdad? Para salir por alguna de las 200. Vamos a ver qué más. Bueno, se aplicó el overload, ¿verdad? Que es para poder configurar el path y las correspondientes partes del NAT, que sería el inside y el outside, para cada una de las interfaces del router. Y bajas una más, Gabriel, porfa. Para la parte de cómo se configuró el EIGRP, se configura muy similar al OSPF, donde se pone un número de router como si fuese un ID para el router. ¿Cómo se llama? Y para las access list, creó una access list estándar numerada, donde se agregaron las redes que iban a estar permitidas y la red que iba a estar denegada, y se aplicaba a la interfaz correspondiente. En este caso se aplicó de salida porque como era un estándar, era mejor que estuviese más cerca del destino. Entonces yo preferí tomarlo cuando ya iba para la salida de la interfaz hacia la red. En ese caso es el servidor que quería bloquear. ¿Qué restricciones se aplicaron en ese caso, para crear las listas de acceso? Digamos, ¿qué fue lo que establecieron a nivel de restricciones? ¿Cómo en qué sentido, profe? ¿Como de simulación o a nivel de configuración? A nivel del problema, digamos, porque el problema era muy abierto, ¿verdad? Nada más Sí, decía, ajá, como a usen nivel listas, del... entonces nieguen algo, bloqueen algo, pero ¿qué fue qué tipo de restricciones? ¿Fueron restricciones de IP nada más? ¿Restricciones también por aplicación, por puerto? ¿O como, qué fue lo que En pusieron? el caso de esta red de IGRP, profe, yo lo que pensé era como que la red LAN no tuviese del todo acceso hacia un servidor que, digamos, estaba colocado de pronto en esa red por un tema de topología o de utilización de espacio, pero no tenía nada que ver con esa red. Entonces se bloqueó por completo, digamos, el direccionamiento de toda esa parte. Por eso Ujú, bloqueé todo el raya 24, digamos. ok, Básicamente esa fue la idea. Más ok, por un tema que eso pasa en empresas, ¿verdad? Que de pronto tienen dos edificios cercanos y tienen que poner un servidor de pronto en uno donde no va a ser utilizado por alguna razón. ujú, ujú, Bueno, yo trabajo para un proveedor de servicios y temas así se ven siempre. De pronto un cable de fibra ahí que pasa de ventana a ventana en el edificio. Entonces, a veces es necesario que ellos puedan hacer access list o se les pueda colaborar con algún tipo de bloqueo en la red, si es ok, gestionable de nuestra parte. Entonces, de esa ok, manera fue que lo pensé por ahí. ok, no, listo, eso es lo que quería saber, porque nada, es que nada más me decía, digamos, Sí, cómo como la línea. sí, pero Ajá, la idea original es lo que quería ver. Ujú, ok, ok. listo, listo. Y creo que eso sería en la parte de la red de IGRP. Por ahí, Gabriel. Por allá. Entonces, y la última sería la red de estadio, que de ahí Isaac y yo estuvimos trabajando por ahí, entonces no sé si, eh, Isaac, si quieres contarnos un poquillo, o si no, también me mando yo, ma, vos decís. Eh, bueno, sí, básicamente en la red de estadio planteamos un escenario en el cual, bueno, más bien se nos plantea un escenario en el cual una red contiene múltiples routers comunicados con el protocolo de CPF multiárea. El caso estudio establece la necesidad de tres áreas: el área 0 con dos routers, que esos van comunicados de punto a punto; el área 1 con tres routers, que se lleva comunicación multiacceso a través de un switch;
Y el área 2 con 4 routers queda configurada de igual manera. El router del área 0 que comunica a internet se encarga del proceso PAD. Básicamente es una overload, a la vez que también implementa las ACLs, que son 2, creo, 3, para que todas las redes privadas puedan ser traducidas y enviar paquetes a internet. Eso se escogió de esta manera para simplificar la implementación de ACLs, porque la red de estadio cuenta con una cantidad considerable de redes internas. Yo puse una imagen, pero la verdad es que el print del packet tracer como que no es muy bueno, entonces más bien voy a enseñarles el packet tracer directamente, ¿verdad? Entonces, como Isaac les comentaba, al final fue un SPS multiárea. Trabajamos en 3 áreas. La verdad, quedaba muy a la libre cómo conectar los routers. Entonces, como mencionaba Isaac, de una vez decidimos simplemente que en la área que eran 2 routers hacer un punto a punto. No valía la pena que los routers hicieran el step de decidir quién es el design router y el backup design router y empezar a cambiar las bases de datos, porque ahí no tiene sentido y la verdad es que se ahorra recursos computacionales. Todas las redes celestes en realidad son redes internas, privadas. Entonces el área 0 se comunica tanto con el área 1 como con el área 2. Acá tomamos la decisión de conectarlo en multiacceso porque honestamente por pura facilidad siento que una mejora al diseño de la red pudo haber sido quitar este switch y conectar estos 3 para crear una redundancia a la hora de enrutar, pero siento que queda como para siguientes pasos en lo que es el diseño. Conectarlos Igual como en cada un uno de, anillo, dice usted. digamos, en vez de tenerlos acá, ¿verdad? Conectados por un switch, sería como pegar esta aquí, esta acá y esta acá, Ok. ¿verdad? Y entonces sería parecido medio para crear un camino de redundancia que probablemente yo le hubiera puesto un costo más bajo, no sé, a esta de aquí, porque hubiera usado un enlace Gigabit Ethernet o Fast Ethernet y probablemente el otro lo hubiera usado como serial para tenerlo ahí de backup. Por allá siento que eso hubiera sido mejor, tal vez a la hora de estar considerando seguridad y de redundancia, pero al final por simplicidad los conectamos por un switch. El caso de estudio recomendaba o solo indicaba, tal vez recomendaba que el área 2 fuera la que se conectara con un switch, pero viendo tal vez el escenario, decidimos al final irnos por la misma solución para el área 2. Otra cosa que yo siento que puede mejorar en este diseño, y me di cuenta ya lo último al final que comentaba Isaac, yo me puse muy creativo a tirar redes privadas y hay redes privadas regadas por todos lados, clase A, clase B y clase C, lo cual siento que después me di cuenta que si yo quería empezar a poner ACLs, se complicaba bastante. De hecho, al final las ACLs que pusimos eran permit prácticamente any, porque si no, no íbamos a terminar nunca de meter red por red por red por red, porque cada cuadrito celeste corresponde a una red interna, ¿verdad? Al final, el aplicar el protocolo multiárea en sí no cambia mucho del protocolo single área, ¿verdad? Lo que sí hay que tener en cuenta es que de los prerequisitos que se necesitan para poder echarlo a andar, sería tener las áreas configuradas, cada una, ¿verdad? Por aparte. Entonces, de hecho, nosotros, antes de tener estas conexiones, que son las conexiones de entre áreas, teníamos cada área funcionando individualmente. Entonces, todos dentro del área podían hacer ping entre todos. Una vez que eso funciona, que es el requisito según los materiales que encontramos para poder echar a andar esto, y se procede a intervenir las interfaces que son propias de cada una de esas. Entonces, en esta que estoy señalando acá, la serial
¿verdad? Bueno, se recomienda usar también conexiones punto a punto para conectar áreas. Y lo que se hace es que la interfaz se agrega al proceso OSPF correspondiente al área. Entonces, en el área 0, ese router, esa interfaz es del proceso OSPF 1, pero se la asigna al área a la que se quiere adjuntar. Entonces, por ejemplo, esa se tuvo que haber asignado, bueno, se mete dentro del proceso OSPF 1 en el área 0, pero se asigna a la del área 1, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, ese pequeño cambio, en realidad él conecta ya todas las bases de datos, o sea, bueno, todas las áreas y empieza a intercambiar la base de datos que él armó por acá y que él armó por acá. Lo mismo pasaría por este lado, inclusive si quisiéramos poner más áreas, se vuelve fácilmente escalable a la hora de que yo quisiera como quitar una red privada. Y entonces aquí yo agregaría otra interfaz de conexión punto a punto, otra área, y simplemente iría dentro del proceso OSPF3 que corresponde a esta área, el área 2, ¿verdad? Pero la interfaz se la asigna al área X que yo haya puesto por acá. Entonces en realidad se vuelve bastante escalable en ese sentido, porque sería nada más replicar básicamente estas dos conexiones. Bueno, una de estas conexiones con otra área que hay por ahí. Una vez que hace eso, todos los routers aprenden todas las rutas. Yo puedo hacer pin desde este PC a cualquiera de estos o a cualquiera de estos. Y como les mencionaba, al final las ACL sí nos complicamos un poquito más porque por la mala elección del direccionamiento, ¿verdad? Eh, al final usamos las ACL con permit anything. Entonces aquí, bueno, permit any, perdón. Y entonces aquí todos se pueden hablar con todos. Tal vez hilando más fino, no sé, hubiéramos dicho que este departamento solo se puede hablar con este departamento por medio de correos o poniendo esas ACLs aquí en las entradas, ¿verdad? Pero como eran tantas redes privadas, se nos complicó un poquillo, entonces al final lo dejamos bastante abierto. Y por último sería la parte del PAT, que básicamente era la duda que les expresé ahora más temprano en la clase, que configuramos el PAT para que tradujera todo lo que hay adentro, pero teníamos la duda de por qué solo llegaba hasta esta interfaz, ¿verdad? Hasta la otra parte del PAT no llegaba adentro. Y como bien nos explicó el profe, nos falta un poco de conocimiento que se sale de los límites del curso, pero sería simplemente aquí a este router ahora meterle la ruta estática para que termine de funcionar y todos puedan hacer ping con todos. Una pregunta, no me quedó del todo claro, bueno, creo que sí lo entiendo, pero quiero que ahonde un poco en la explicación del problema del direccionamiento, como para que quede claro para los compañeros, ahí Ok, mostrando un claro. poquito, porque digamos, las redes pueden ser muy grandes, ¿verdad? Entonces eso no debe ser problema, pero usted dice que empezó a hacer un direccionamiento y por el tamaño de la red y el direccionamiento elegido no fue la mejor elección. ¿Cómo es eso? Claro, a lo que me refiero con eso es, si ponemos atención, por ejemplo, aquí estas a las redes privadas, verán que yo, la verdad, fui un poco desordenado a la hora de asignar. Entonces, por ejemplo, esta es una red privada clase A, esta es una red privada clase A, esta también es red privada clase A y un pronto a otro brinqué a redes privadas clase C. Después por aquí nada más agarré y puse redes privadas clase B y por aquí también y por acá. Entonces a la hora de empezar a hacer el permit de las ACLs, ¿verdad? No es tan fácil como que yo agarre y diga, sí, es que todas son clase C. Entonces simplemente pongo, permítame 192.155, que englobaría prácticamente todo mi direccionamiento interno, en lugar de hacer este desorden que tengo yo por acá, ¿verdad? Que me di cuenta hasta lo último de que este direccionamiento no era tan adecuado, en el sentido de que no es que no se pueda hacer, ¿verdad? Y no es que sea tan complicado, sino que más bien lo que quería como dar a entender es que pudo haber sido más fácil de lo que en realidad es, ¿verdad? Ahorrarse muchísimo más trabajo que con este direccionamiento actual, porque para ponerme a hilar ACLs muy finas, tengo que ir red por red, ¿verdad? Como OK 172.27.8 y el wildcard, y después 192, 168, lo que sea, ¿verdad? El resto de las redes.
en vez de haberme ahorrado trabajo desde un principio, habiendo hecho un buen esquema de direccionamiento, ¿verdad? Que yo sabiendo que con una ACL es bastante un poco más específica a la hora de poner la sección de red y el wildcard, y me hubiera ahorrado tal vez chorrear ese montón de comandos para las otras ACLs, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el concepto que no aplicó ahí? ¿Recuerda Direccionamiento ordenado, diseño de redes. Tiene un nombre ese direccionamiento ordenado? ¿O alguien que se acuerde? ¿Alguien se acuerda cómo es? ¿Cómo se llama ese? Direccionamiento jerárquico era. Eso, jerárquico, ¿verdad? La idea del direccionamiento jerárquico es elegir, digamos, para mi red, una, ¿cómo diríamos? Una red madre, digamos, que es de la cual yo voy a derivar todo y que todo está por ahí, ¿verdad? Entonces, empiezo a subdividir una red grande que uno con las privadas puede elegir la red que quiera y a partir de ahí lo trabaja. Eso fue lo que no hizo, ¿verdad? Lo que hizo, por lo que entiendo, fue poniendo, pongamos una red aquí y otra red acá y otra red acá, cualquiera, siempre privadas, pero sin jerarquía, sino cualquiera. Entonces, creo que por lo menos sirve para mostrar cuáles son los problemas de no hacerlo en el direccionamiento jerárquico, porque especificar, sí, digamos, restricciones, por lo que entiendo, ¿verdad? Usted mismo lo decía, entonces, ¿de qué lleva? Hay que hacer una especificación hay que hacer muchas especificaciones, ¿verdad? Como para poder llegar, ¿verdad? Entonces se complica el manejo, no es el más adecuado. Correcto, anda por ahí. Por eso más bien lo proponía como mejor al diseño, porque como bien menciona, no lo hice en el proceso y de ahí me di cuenta Ujú. al puro final, ¿verdad? Entonces, como mejora o como recomendación, haber hecho un buen direccionamiento jerárquico desde un inicio hubiera ahorrado ese montón de problemas. Pero Ujú. ahí, echando a perder se aprende. Bueno, sí, es un poco también los objetivos de que trabajaran así, ¿verdad? Cuando uno los da desde cero, los direccionamientos, o ya lo indica, de a veces, pues sí, se ahorra uno de esos problemas, pero parte de aprender es enredarse por ahí, ¿verdad? Ok. Ujú. Y creo que eso sería de nuestra parte más bien. Ujú. Entonces, lo que a ustedes les hace falta es comunicarlas. Ajá, Ujú. Y ya lo investigaron. yo ¿Cómo por ahí se tengo hace? unos links que tengo que terminar de revisar, no sé, los compañeros cómo andarán, si andan más finos que yo, pero yo me imagino que eso en estos días ya la parte más complicada ya salió, ¿verdad? Que era hacer todas las Ujú. redes. Entonces, eso me imagino que debe salir rápido. Eso es relativamente sencillo, sí, relativamente sencillo la comunicación entre protocolos, pero sí tienen que hacerlo, ¿verdad? Ujú. Es la idea, lástima que no la tuvieron ahorita. Este, ok, bien. Bueno, creo que ahí estuvimos viendo los problemas, sí, tal vez lo que faltaba ahondar un poquito es en esa parte de comunicación. ¿Cómo les fue con los protocolos desconocidos, digamos, con IGRP y RIP? ¿Cuál fue la experiencia de los que tuvieron que, es fácil, es complicado? ¿Cómo vieron implementar un protocolo distinto del que habíamos visto en teoría? Bueno, con respecto a la IGRP que me tocó a mi profe, Ajá. eh, es bastante similar a montar el OSPF y de hecho es más sencillo en cuanto a la parte de, digamos que el multiárea, por ejemplo, en OSPF, pues se va a ir elongando bastante, ¿verdad? En cuanto a líneas, pero el Ujú. anunciamiento de redes en el IGRP, como yo sí, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Ya había pensado como antes de diseñar la topología, de pronto qué redes utilizar y cómo anunciarlas. Ujú. Entonces, a la hora de hacer la configuración, pues monté las líneas bastante rápido y vi que tenía comunicación por todo lado. Ujú. Entonces, Ujú. creo que, y el protocolo, bueno, según lo que yo pude investigar, ¿verdad? Que más que todo utilicé unos links de Cisco como tal. Ujú. Bueno, o sea, en cuanto a la tecnología y el alcance, está bastante al nivel como de un OSPF, y si se implementa correctamente, ¿verdad? En cuanto a la velocidad de transmisión,
el tipo de tecnología que permite, los dispositivos. Em, por ejemplo, bueno, como indicaba antes, yo trabajo para un proveedor y hay algunos clientes que montan esos protocolos y son redes importantes, ¿verdad? Hay clientes importantes. Y bueno, ellos se montan sobre la MPLS de nosotros, ¿verdad? Y los enlaces pues son bastante estables, son sensibles, eso sí. Digamos, si hay alguna falencia, alguna atenuación en algún lado, el enlace cae, pero en cuanto a comunicación parecen funcionar bastante bien, según mi experiencia, lo que puedo investigar y lo que he aprendido, ¿verdad? A nivel laboral. Ujú, ujú. Sí, y en realidad la configuración, ¿verdad? O sea, si uno aprende, en realidad si uno aprende, prácticamente que si uno aprende una publicación, una configuración, hacer otras configuraciones es muy similar, ¿verdad? Ujú, Es ujú, sumamente exacto. similar. Vamos, el concepto se mantiene con algunas diferencias de implementación. Ujú. Sí, eso es positivo. Y con RIP, Insul RIP. ¿Cómo me va Lo con hizo el Mac, RIP? no sé si por ahí andará. Sí, con ese nos ayudó Mac. Sí, ya, ya, ya se durmió. No me extrañaría. Él está en madrugada, en hora de madrugada. Bueno, pero el RIP es aún más sencillo, ¿verdad? El RIP es aún más sencillo, pero el RIP sí tiene una limitación básica importante, que es un protocolo, digamos, EIGRP y OSPF en realidad están codo a codo. Yo entiendo muy bien por qué del currículo sacaron RIP. El RIP, sí, el RIP es bastante más simple, limitado que los otros protocolos y tiene inconvenientes. Entonces RIP prácticamente, yo no veo a nadie que esté implementando RIP a menos de coger algo extremadamente sencillo. Sin embargo, EIGRP es bastante competente todavía. Por eso a mí sí me extraña que lo hayan sacado del currículum. Pero bueno, hay decisiones de Cisco, ¿verdad? Como ese compañero, hay clientes que todavía lo usan, sí, todavía yo creo que es bastante popular. Entonces, en cambio el RIP no. Pero por lo menos quería que les quedara eso, ¿verdad? De que estando en uno, pasarse a otro es bastante sencillo. Ok, ok, ok. Este, listo, con eso, está bien. No sé si quieren agregar algo más. Algo más o ya estamos ahí con lo que iban a presentar. Dice que está muy bien. Pero no sé si tal Ujú. vez a modo de curiosidad, Sí. la mayoría de fuentes que consulté al inicio para el multiárea traía un comando que no sé si es que Packet Tracer no lo soporta o más bien está lo que se considera deprecated, digamos, descontinuado, Ujú. porque era como que uno se metía para configurar el multiárea directamente en la interfaz y uno tenía que poner IP o CPS, el número de proceso, multiárea y no ID de multiárea. Y por lo menos de los routers que Packet Tracer ofrece, y ese comando no estaba soportado en ninguno. Entonces, no me acuerdo muy claro si era que estaba deprecated o el simulador no lo soporta, pero ya después me hizo gracia porque encontré un material de este mismo curso, pero en la versión 6 de ese Ujú. mismo tema. Claro, si es que el iOS simplemente se actualizó y se voló el comando o es una limitante del simulador. Sí, habría que verlo. Ahorita no lo tengo tan fino a la memoria. Habría que ver esa fuente, pero era de Cisco donde encontró los comandos que no le sirvieron. Sí, pero pensé al final que era como, y tal vez un link viejillo, porque a veces son como, qué sé yo, 2015, 2016, cosas así. Sí, Entonces, eso le iba a en esos decir. años pueden pasar muchas cosas. Eso le iba a decir. A veces hay que revisar la fecha de publicación. Si es una publicación oficial de Cisco, a veces dice, incluso especifica, digamos, los iOS para los cuales fue diseñado y demás. Entonces habría que chequear o por el año más o menos y ver. Podría ser que sea algo que haya cambiado ya en los iOS
más recientes, cambió la aplicación. Sí, habría que chequearlo y sí, ahorita ese no lo tengo así tan fresco. Que bueno, es parte de lo que uno se encuentra, ¿verdad? De que al investigar a veces uno encuentra material y no siempre uno puede pensar que el primero que encuentra ya sí que le va a funcionar, ¿verdad? Siempre hay que estar chequeando por diferencias en la evolución de los AIVs y si algunas cosas van cambiando. Me extraña un poco porque casi siempre se mantiene la compatibilidad con sistemas viejos, a menos cuando ya son muy viejos. Habría que ver el contexto. O sea, a veces según el contexto, algún comando podría ser que no esté en el contexto adecuado, entonces por eso no se recibe. Pero bueno, por dicha le encontró la otra forma. Eso es importante, que uno no puede llegar, ¿verdad? O buscar la primera y si no le sirve, decir, no, es que no sirve, ¿verdad? Hay que seguir buscando. Eso es importante también. Ok. Bien, bien. No, está bien, está bien. Entonces, bueno, ahí tomé las notitas de eso. Entonces, en cuanto a exposición, pues ahí estamos con eso. Pura vida. Les agradezco mucho, muchas gracias. Listo, entonces estaríamos con ustedes. Y el otro grupo, el de Brandon, Dylan, Esteban, creo que Brandon lo vi conectado, ya no lo veo conectado. No veo Dylan, Esteban, que es el que tengo reportado. Parece que no está tampoco. Cuatro, cuatro, ocho, nueve. Y el otro grupo me dijo que si no prepararon la exposición, me parece, ¿verdad? Entonces, quedaríamos así, sería como una exposición, no es lo que yo quería precisamente, pero bueno, entonces, sí, digamos, acá hay un asunto con el material que hace falta. Recuerden que de hoy en 8 es el examen final. Yo quiero que se preparen para el examen final. Si les doy tiempo hasta de hoy en 8 para que presenten lo que haga falta del caso estudio, se va a cumplir lo que recuerdo algún profesor que hablaba, ¿verdad? La ley de expansión de los gases, que es que dicen que un gas siempre ocupa todo el volumen del contenedor, ¿verdad? Donde está inmerso, ¿verdad? O del recipiente que lo contiene. Es probable que si les doy chance hasta el lunes de que entreguen el trabajo, pues hasta el lunes estén trabajando todavía. Yo quisiera que salgan antes de eso, pues para que estudien para el examen final. ¿Por qué? Porque además el examen final es el que más vale. Entonces, yo quisiera, me parece que es sano, especialmente para ustedes, darles tiempo hasta el jueves para que entreguen lo que haga falta de documentos de este trabajo, ¿verdad? Que es la simulación y el informe. Eso para todos los grupos. Ahora se los puedo poner por escrito. Eso para que ya salgan de eso y se dediquen después ya al examen final, aunque deberían de estarse dedicando, ¿verdad? Yo les voy a activar siempre hay un examen final de práctica. Entonces yo se los tengo que activar, ese examen final. Entonces eso es importante que lo, que lo hagan, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo en eso, ¿cómo lo ven? El hecho de, para el jueves, ¿alguna observación? ¿Alguna observación, duda? Parece que estamos bien. Entonces, para el jueves, ¿no? El jueves hasta el final del día puede ser, pero sí traten de, de sacar eso. Escribo acá algo. El jueves les doy tiempo todo el día, ahí hasta medianoche, digamos, para para que lo entreguen. No hay problema, digamos, en cuanto a eso. Eh, pero para que cierren esa parte.
que si se les da más tiempo van a, digamos, ya esto está un poquito atrasado y les puede quitar tiempo, digamos, con la otra parte y eso sí puede ser contraproducente. Eso no es bueno que les quite tiempo con la otra parte. Ok, yo creo que estamos con esa parte.